A los paceños nos golpea muy fuerte ver todas estas imágenes, ver lo que está sucediendo con las familias. Yo creo que es hora de pensar sobre todo en esas familias, pensar en los niños, pensar en los adultos mayores, pensar en esas madres que estarán desesperadas porque también tienen que ir a trabajar y cómo van a dejar a los niños en carpas. Toda esa situación tan dramática que está viviendo nuestra gente, que está viviendo nuestras familias. Creo que ese es el momento de pensar, de trabajar de manera conjunta. Yo creo que ya después habrá tiempo para sentarse a discutir qué hacer en adelante. Porque la verdad yo digo, ahora todos estamos tratando de ayudar con un granito de arena, llevando aunque sea 10 panes, lo que se pueda. Pero va a pasar este momento y después, ¿qué con esas familias? Y lo que también las mismas víctimas de este terrible hecho, de lo que ha sucedido, decían, una cosa es lo material, otra cosa es lo de adentro, lo sentimental, ¿no es cierto? Uno empieza a recordar esas cosas, de verdad te pones a pensar y bueno, nosotros hemos pasado lo de Callapa, hemos pasado el Febrero Negro aquí en La Paz. En el Febrero Negro yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y recordaba hoy día que estábamos haciendo unos sándwiches en familia, recordaba cómo hacíamos los sándwiches con doña Ana María Romero Campero. Bueno, son muchas cosas que a uno le vienen a la memoria, uno empieza a recordar estos momentos tan duros, tan difíciles, y yo creo que en este momento todos los paceños y paceñas, sin pensar en colores políticos, sin pensar en cargos, sin pensar en absolutamente nada, tenemos que unirnos para tratar de apoyar lo más que se pueda a estas familias que están en desgracia en este momento, porque no nos olvidemos que la paz siempre está en ese peligro, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, Jimena. Gracias por esas palabras. Gracias. Se está trabajando de manera coordinada, gobierno municipal, gobierno central. Es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no?, entre todos. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Especialmente la convocatoria es por todo lo que se está viendo. Es noticia de todos los días. Corrupción, por ejemplo, en la policía. Es noticia de todos los días lo que está ocurriendo, corrupción en la justicia. Y obviamente en enero de este año, cuando Transparencia Internacional presenta el Índice de Percepción de la Corrupción, el IPC 2018, ubicó a Bolivia en el puesto 132 de un total de 180 países. Lo que significa una caída de 20 puestos respecto al 2017, cuando el Estado ocupó el lugar 112. Estos datos, la realidad, la coyuntura, lo que vemos ahora, y que muchos dicen, esto viene de hace tanto tiempo. ¿Qué te dice a ti que has estado en un ministerio donde se ha buscado la transparencia, donde se ha buscado luchar contra la corrupción? Jimena, yo creo que más bien Bolivia ha avanzado muchísimo, porque ahora, por ejemplo, se rinden cuentas, hay la rendición pública de cuentas, no nos olvidemos, cosa que antes no había. Ahora hay una ley, la ley 004, que además de profundizar en temas como la recuperación de bienes del Estado, el tema de la protección de testigos y víctimas también de hechos de corrupción, que tampoco teníamos antes, creo que eso es muy importante hacer notar. Es cierto, y ahora se ven muchos hechos de corrupción, porque ahora la gente más bien tiene la cultura de no aceptar un hecho de corrupción y de denunciarlo inmediatamente. Antes habían los hechos de corrupción, pero no los denunciaban, ¿no? Muchas veces se los ocultaba, se los tapaba, etc. Yo creo que lo más importante es que hay denuncias. Ahora, no solo debe quedarse en la denuncia, sino también en el procesamiento, en lograr también que se sancione a la persona que ha cometido un hecho de corrupción. Y esa era la tarea del Ministerio de Transparencia, buscar que pues se lleve adelante todos estos procesos. Y no nos olvidemos también que durante la gestión, sobre todo el Ministerio, por mandato del presidente Evo Morales, con el mandato de cero tolerancia a la corrupción, no se perdonaba absolutamente a nadie, tanto así que a mí
En lo personal me costó incluso tener enemigos tanto dentro como fuera del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que, y hablando de la percepción de corrupción de Transparencia Internacional, nosotros nunca hemos creído en ese informe. ¿Por qué? Porque nunca nos han dado luces de cómo hacen las encuestas, a quiénes se dirige, cuál es la metodología, etcétera, que tiene uno que saber para poderle dar el valor correspondiente, ¿no? Entonces, para mí, lo que diga Transparencia Internacional, a quienes les pedimos en reiteradas oportunidades nos pasen la metodología, etcétera, con la que trabajaban, nunca lo hicieron. Eso también es falta de transparencia de parte de una institución internacional como es Transparencia Internacional. Pero yo creo que en este momento lo que realmente tiene que haber es fundamentalmente un trabajo desde el órgano judicial, desde el Ministerio Público, en buscar la sanción de delitos, de hechos de corrupción, ¿no? Los escándalos, por ejemplo, desatados en el Fondo Indígena, Fondioc, lo de MAPA, el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, Televisión Boliviana con adquisición de equipos, las barcazas chinas, YPFB, aduanas, Vías Bolivia, los 33 camiones, la CAMC, Fuerzas Armadas, Lotex, aparecen como los casos más emblemáticos de un fenómeno que se ha transformado como un lastre para la democracia boliviana. Y si tomamos en cuenta esta lista, el multimillonario de Falco en el Banco Unión, donde, bueno, la historia la conocemos todos. Bueno, yo tengo que decir que en la mayoría de estos casos a los que tú referiste, por lo que sabemos, porque también en algunos casos incluso estuve yo aún en el ministerio, se han pasado al conocimiento del Ministerio Público y por supuesto corresponde a la Administración de Justicia dar una respuesta a la sociedad, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el Ejecutivo en este caso, sino más bien con el órgano judicial, con el Ministerio Público. No se olvide, Jimena, que antes de dejar incluso el cargo de ministra, yo dejé denuncias contra jueces, 50 denuncias contra jueces, contra fiscales y contra la Policía Nacional, ¿no? ¿Contra la policía? También, claro, contra altos mandos de la Policía Nacional, porque hicimos verificación de sus declaraciones juradas y a raíz de esa verificación de declaraciones juradas se presentaron las denuncias a conocimiento del Ministerio Público. ¿Ya habían ahí en estas declaraciones juradas, por ejemplo, enriquecimiento ilícito? ¿Habían algunos nexos con el narcotráfico? ¿Habían situaciones que ameritaban esto? No nos correspondía a nosotros ver el tema de los nexos con el narcotráfico, sino de hechos de corrupción, ¿no? Y claro, nosotros demostramos durante la verificación de las declaraciones juradas que habían jefes policiales que tenían teniendo un salario realmente mínimo, tenían bienes que sobrepasaban lo que podrían haber tenido durante muchos años de trabajo. Entonces, una persona que sabe cómo se hace una casa con tanto sacrificio, con préstamos, con todo, sabe que uno no puede hacerse de la noche a la mañana 10 casas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Nosotros dejamos toda esta información, bueno, y lo hicimos públicamente, con prensa, etcétera, dejando toda esta documentación. Yo creo que en este momento que se habla tanto de la policía, también hay que señalar que hay policías realmente que valen la pena llevar ese uniforme, ¿no? Sí. Lo mismo que pasa con periodistas, lo mismo que pasa con abogados o con cualquier otra profesión. Y sin embargo, por estos malos policías, lamentablemente toda la institución está siendo vista de esta manera. Yo creo que amerita, por supuesto, una reforma policial de fondo. Eso es lo que creo que toda la ciudadanía está pidiendo, una reforma policial seria, una reforma policial de fondo que nos pueda hacer tener nuevamente confianza en una institución tan importante para el ciudadano de a pie, ¿no? Que es la policía. ¿Cómo era la forma de actuar operativamente desde el Ministerio de Transparencia? ¿Ustedes recibían las denuncias, también actuaban de oficio en algunos casos, luego elaboraban los informes? ¿Dónde iban todos estos informes? ¿Qué pasó con esos casos que ustedes, como ministra, por ejemplo, se entregó de policías observados? Bueno, nosotros recibíamos denuncias y las denuncias tenían que venir ya señalando los hechos que
se decían que eran hechos de corrupción. Esas denuncias nosotros, por supuesto, no las investigábamos porque no era nuestra tarea tampoco investigarlas, simplemente las verificábamos, acumulábamos toda la información posible, pedíamos información al denunciado principalmente porque tenía todo el derecho de repente desvirtuar la denuncia, entonces recibíamos toda esa información ya valorada, viendo que si realmente había algún indicio, etcétera, nosotros inmediatamente pasábamos al conocimiento del Ministerio Público, ¿no? Que es quien tiene que investigar, verificar y por supuesto en su caso ya procesar conjuntamente el órgano judicial. Entonces esa era la tarea y nosotros eso es lo que hicimos. Recibimos la información y la pasamos inmediatamente al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público hizo bien su trabajo? Mire, yo he tenido muchos problemas con el Ministerio Público. No se olvide que incluso en una ocasión, Jimena, nosotros denunciamos que muchos casos que ya habían sido denunciados adjuntando información, documentación, pues tardaban realmente muchísimo tiempo, ¿no? La investigación, señala la ley que son 6 meses. Pero esta investigación a veces duraba más de 1 año, 2 años, y demostramos incluso con pruebas que casos muy concretos se habían tardado hasta 4 o 5 años, ¿no? ¿Hacían seguimiento a todos los casos que habían presentado al Ministerio Público? Se hacía seguimiento porque, por supuesto, las personas que denunciaban exigían que también preguntaban sobre estas denuncias, ¿no? Entonces sí se hacía un seguimiento, pero bueno, eso es lo que sucedía y nosotros, más allá de presentar al Ministerio Público, tampoco podíamos hacer. La tarea del Ministerio era más de prevención también, ¿no? Hacer todo este tema de la rendición pública de cuentas, no se olvide de nuestra caravana por la transparencia, que fue una caravana por todo el país, para que la gente sepa qué es un hecho de corrupción, qué es un hecho de falta de transparencia, cuál es el derecho al acceso a la información pública. Bueno, eran temas muy, muy importantes que el Ministerio también tenía como función, ¿no? ¿El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción le dio más amigos, más enemigos? Yo me siento muy tranquila con todo lo que hemos trabajado, porque hemos trabajado de manera muy objetiva, muy profesional. He tenido la suerte de que me acompañe un equipo muy profesional, con mucha objetividad y pues hemos hecho lo que teníamos que hacer, además cumpliendo el mandato que habíamos recibido, ¿no? De cero tolerancia a la corrupción. ¿En algún momento supo usted que de los casos, por ejemplo, de los policías, alguno se llegó hasta el final? Mire, lamentablemente no supe en ninguno de estos casos. Y pese a que incluso me costó muchas amenazas personales, no solo a mí, sino a toda mi familia. Yo recuerdo en una ocasión que incluso le pusieron precio a mi cabeza, ¿no? Un grupo de generales que estaban charlando de cómo hacerme desaparecer en un sauna y eso me llegó. Generales de la policía. De la Policía Nacional. Entonces, bueno, pero esos casos quedaron así en la nada, al parecer. Bueno, pero es una acción que debía haber seguido el Ministerio Público. Cuando fue ministra, generales de la policía le pusieron precio a su cabeza, a Nardis Suxo. ¿De la ANAPOL? Teníamos casos de la ANAPOL, teníamos casos de la MUCEPOL, ¿no? Teníamos de COBIPOL, ¿no? Varios. El tema de destinos, por ejemplo, este tema del cambio de destinos, que bueno, denunciaban los mismos policías, ¿no? Por cobros que se hacían. Por cobros que se hacían. O sea, pero esto no es solo de esta última temporada, Jimena. Cuando yo escucho decir está en su peor momento, no se olvide que ya en la época, por ejemplo, de doña Ana María Romero de Campero, cuando nosotros estábamos en la Defensoría del Pueblo, trabajamos una propuesta de reforma a la Policía Nacional, precisamente porque veíamos todo esto, ¿no? Y entonces, esta reforma a la Policía Nacional la trabajamos desde la adjuntoría de la cual yo estaba a cargo, y en esa ocasión incluso fue uno de nuestros consultores, Juan Ramón Quintana, que trabajó con nosotros, y esa propuesta de reforma de la policía la entregamos al ministro de Gobierno de ese momento, ¿no? Con el gran compromiso de que se iba a hacer una reforma de fondo. Entonces, bueno, esto lamentablemente se va arrastrando, y como digo, esto va arrastrando a gente muy buena que hay también dentro de la policía. Por ejemplo,
mujeres policías. Yo conozco gente, mujeres realmente que trabajan y pues trabajan defendiendo su uniforme y defendiendo su profesión de manera totalmente transparente. ¿No lamenta que ya no haya Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? Bueno, hay un viceministerio que está a cargo del Ministerio de Justicia y por supuesto que esperamos que continúe toda la labor que se ha desarrollado del Ministerio en ese momento. Todas las denuncias de lucha de corrupción van a poder llegar a un término si es que la justicia es independiente, si es que el Ministerio Público es probo, es transparente, hace su trabajo. No hay otra forma, ¿no?, de luchar contra la corrupción. Así es, tiene que haber transparencia, eso siempre lo hemos pedido y lo hemos exigido. Y lo mismo se decía, ¿no?, que la justicia depende del Ejecutivo. Yo recuerdo, yo me paraba varias veces a esperar que me reciban los jueces o los fiscales para reclamarles por la retardación que había, y muchas veces ni me recibían, así que esa es la realidad, ¿no? Una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es la realidad. Gracias, Nardi Sucso, por habernos acompañado. Ha sido muy amable, especialmente en estos temas tan delicados, ¿no? El tema de la policía en una situación de crisis tan grande y bueno, escuchar lo que se atendió en ese momento en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Gracias, Jimena. Y yo hago votos realmente porque la policía sea objeto de una reforma de fondo y que se pueda mostrar que hay policías que merecen la pena llevar este uniforme, que no se puede tachar a toda la policía por un grupo de gente que se ha dedicado a cometer delitos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también, siempre relevar que hay policías realmente que valen la pena y que hay que apoyar a estos policías para que puedan mostrar que el uniforme verde olivo lo llevan con mucho honor y con mucho orgullo. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Bueno, vámonos nosotros a agradecer a nuestros anunciantes como Clínica